Quizás hay algunos temas más complejos de tratar que otros, pero lo bueno de predicar en forma expositiva, libro por libro, es que cuando llegamos a temas de esta naturaleza, todos saben que esto no se escogió a propósito para darles un mensaje particular a alguien por alguna situación puntual que están viviendo, sino se trata de ir correlativamente por la enseñanza que el Señor nos ha dejado a través de su palabra y darnos cuenta de que la instrucción precisa la tiene el Señor para el momento oportuno, de acuerdo a su propia voluntad y a su soberano conocimiento de todas las cosas y la manera en que Él quiere hablar también en un momento particular a cada uno de nosotros. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es bastante complejo cuando se trata de la práctica. Recordemos que el apóstol Pablo está hablando en Efesios desde el capítulo 4 en adelante de la parte práctica de la fe. No se trata solo de tener el conocimiento correcto, sino también la vida correcta. No se trata exclusivamente de saber qué es lo que somos en Cristo, sino lo que tenemos que hacer en consecuencia por lo que somos en Cristo. No es meramente intelectualismo lo que la Biblia presenta, sino también piedad. Y en este sentido, todo lo que hemos visto del capítulo 4 en adelante está relacionado con eso, con la práctica de la fe. Y llegamos nosotros al capítulo 6, versículos 1 al 9, y el apóstol Pablo va a tratar ahí. Y yo me quiero detener exclusivamente en los primeros versículos, pero vamos a leer todo el párrafo. Va a seguir tratando ahí los temas que ya había tratado en los versículos anteriores, pero ahora en relación particularmente a la familia en un sentido específico. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Sabiendo, dice en la última parte, que para Él no hay acepción de persona, o que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Nosotros ya hemos visto, ya en forma bastante detenida, los versículos 21 al 33 del capítulo 5, que están relacionados directamente con estos versículos que acabamos de leer, pero en particular hemos tratado la relación que debe existir bíblicamente en el matrimonio, en el contexto del matrimonio entre el marido y la mujer. ¿Cuál es la función que cada uno debe tener y cuál es el lugar que a cada uno le compete en esa relación? ¿Cuál es la posición que Dios ha establecido para el hombre y para la mujer? Y ahora, en los versículos 1 al 4 del capítulo 6, el apóstol Pablo va a decir cuál debe ser la relación correcta entre padres e hijos, siguiendo con el tema de la familia. Pero la forma en que él lo establece es muy interesante, porque primeramente habla de la relación primordial entre esposo y esposa y luego de la relación entonces familiar con sus hijos. Este es un estudio aparecido solo hace unas semanas atrás, publicado por el diario La Tercera, el diario de circulación nacional de nuestro país, y los datos que arroja son alarmantes respecto al tema en cuestión. Según datos de la Fiscalía Nacional, dice literalmente, en 2013 se recibieron 10.476 denuncias de padres y madres en los tribunales chilenos. En el 79% de los casos, los agresores eran menores de 30 años y de ellos, 22% eran menores de edad. El 72% eran hombres y el 68% de las agredidas
eran las madres. La violencia filioparental desde los hijos hacia los padres es más habitual de lo que se cree. Paola Ilavaca, académica del Centro Cielo y de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás, encuestó a 1.861 personas, adolescentes de distintos colegios de entre 13 y 20 años. ¿El resultado? El 86,1% dijo haber usado algún tipo de violencia hacia sus progenitores en los últimos 12 meses. El 81% hacia su madre y el 63% al padre. Chile es un país de relaciones violentas, dice ella, basadas en la desconfianza. Pero no nos damos cuenta, entendemos los gritos y coscorrones, dice, como parte de la relación. A la hora de analizar qué tipo de violencia es la que tiene mayor prevalencia, la psicológica lleva la delantera con 82,2%. Sigue la financiera con 52,2% y con 20% la física. Por género son las hijas adolescentes las que usan en mayor medida la violencia psicológica y los varones la financiera. La violencia psicológica son los gritos y las frases que tienen como objetivo dañar al otro. La financiera se refiere al hijo que le saca plata a los papás, que se endeuda y estos deben asumir ese pago, o la destrucción de muebles y objetos. La violencia física son forcejeos para soltarse cuando está sujeto de un brazo, un empujón o un golpe, explica la psicóloga. El estilo de crianza es uno de los factores que ha demostrado tener relación con la violencia, analiza ella. Los padres tienen ciertos estilos de crianza que pueden potenciar algunos tipos de habilidades y resolución de conflictos. El estilo parental democrático, este es ese rígido, pero que permite espacio para que el hijo pueda opinar, está más relacionado con la ausencia de este tipo de violencia, mientras que el estilo parental autoritario y el permisivo son los que más se relacionan con violencia. Estos datos y estos análisis lo hace una persona que no conoce a Cristo. El periodo de la adolescencia, si bien está asociado a una mayor autonomía, continúa diciendo la publicación, e impulsividad, no implica violencia porque sí. La violencia en cualquiera de sus formas es reiterada en el tiempo y con un patrón y diferencial de poder. Un adolescente puede ser rebelde y contestar mal a los papás, pero sin perder el respeto, dice Ilavac. Muchas veces esta violencia de parte de los hijos es también reactiva a la violencia que ejercen los padres. No hay que olvidar que los hijos aprenden de los papás. Las estrategias de resolución de conflictos también indican. Después de responder los cuestionarios, un grupo de adolescentes participó de entrevistas personales. Aunque no se puede generalizar, concluye la psicóloga, lo que vimos en las entrevistas es que quienes ejercían violencia eran adolescentes que de niños hacían pataletas y habían sufrido algún tipo de violencia también por parte de sus papás. Otro aspecto que llamó la atención fue que durante las entrevistas no había conciencia clara de la violencia. Entre quienes ejercían violencia psicológica o financiera contra los padres, no había conciencia de lo que hacían. Había resentimiento, pero consideraban que fueron violentos. Decían, por ejemplo, pero no consideraban que fueran violentos. Decían, por ejemplo, me hinchan tanto que les contesto con garabatos o les grito, literalmente. Y los papás tampoco reconocían claramente la agresión. En la segunda parte del estudio, 962 progenitores respondieron a un cuestionario. De ellos, el 53% mencionó haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de sus hijos en los últimos 12 meses. El 58% de las madres y el 49% de los padres reconocieron ser víctimas. Hasta allí, el estudio publicado por el diario La Tercera y que muestra un problema evidente en las relaciones entre padre e hijo, en el seno mismo de la familia, que es precisamente el núcleo fundamental de la sociedad y de la cual deriva posteriormente las relaciones sociales. Lo que nosotros tenemos en el día de hoy frente a nuestros ojos y también entrando fuertemente y en forma lamentable, debemos decirlo, al seno de la iglesia, es una relación equivocada entre padres e hijos porque los padres han perdido su responsabilidad o han cedido su responsabilidad al Estado en muchos casos o a los sistemas educativos y los hijos han pasado por encima de la autoridad de sus padres. Este tipo de situación no es algo nuevo, sin embargo, en el día de hoy cada vez prolifera más en la sociedad.
Y esto está produciendo una destrucción de hogares cada vez más notorios dentro del espectro de nuestro país, y seguramente también esto se reitera en el mundo entero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre este tipo de cosas? ¿Cuál es el común denominador de esto? Y nosotros nos damos cuenta que hay una nefasta ideología que se está implementando en todas partes y en todo el sistema social de nuestros países, y que tiene el poder del Estado y que tiene la autoridad que nadie le concedió, pero se arrogó la autoridad de implementarlo en todas y cada una de las esferas del quehacer de nuestro país. Esta es la nefasta ideología de género, que cuántas veces hemos hablado aquí de ello. Nosotros hace 3 años hicimos una conferencia aquí en relación precisamente a ese tema. ¿Por qué? Porque tiene como blanco precisamente el matrimonio y la familia. Quiere destruir las bases fundamentales de ello. Y este tipo de pensamiento está entrando fuertemente dentro de la iglesia en forma triste y lamentable, debemos reconocerlo. Y el pensamiento viene desde mucho tiempo atrás, sin embargo, en los últimos años se ha manifestado como algo permanente. Yo voy a citar a Wilhelm Reich, por ejemplo, un médico, psiquiatra y psicoanalista austro-norteamericano, y uno de los padres de la revolución sexual, que dijo lo siguiente respecto a la familia. La familia es una fábrica de ideologías autoritarias y estructuras mentales conservadoras. La familia es una fábrica de ideologías autoritarias y de estructuras mentales conservadoras. Y uno dice, bueno, eso piensan ellos, nosotros somos creyentes, no pensamos así. Pero en términos prácticos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es precisamente este tipo de pensamiento el que se está metiendo, y por eso las relaciones entre padre e hijo dentro del contexto de la iglesia también están sufriendo de una manera quizás mucho más de la que nosotros podemos pensar. ¿Por qué es más difícil de constatar? Porque se da puertas adentro. Pero que es una realidad, es inevitable reconocer eso. Por su parte, la ideóloga de género y feminista radical Shulamit Firestone indica el verdadero propósito del movimiento que quiere destruir las bases fundamentales de la familia, haciendo abstracción del sexo real, del sexo biológico de las personas, porque esto todo va unido. Lo que tiene que ver con la proliferación de la homosexualidad procede de la ideología de género también, y esto tiene esta finalidad según sus propias palabras. La tiranía de la familia biológica será destruida, y con ella la psicología del poder. La tiranía de la familia biológica será destruida, y con ella la psicología del poder. ¿Y cómo se puede hacer eso? Digamos, sacando las bases, los fundamentos esenciales, los principios rectores de lo que es el matrimonio y lo que es la familia. Y estimados hermanos, lo que ahora vamos a pasar a ver a través de lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 6, yo quiero que ustedes entiendan bien. Se trata de lo que Dios nos está advirtiendo para que abramos los ojos y para que tomemos una decisión en el sentido de que volvamos a las Escrituras y apliquemos los principios escriturales a nuestra familia en primer lugar. Y no saquemos la vuelta a las cosas. No tratemos de ser personas que estemos bien con el mundo, porque es preferible estar bien con Dios antes que con el mundo. Porque Dios un día nos va a juzgar. Necesitamos volver a la Escritura, porque esta gente piensa que a través de este sistema de pensamiento ideológico va a producir, va a revertir la situación que se está dando, va a dar la solución a los problemas. Pero la verdad es que no encuentra solución en el hombre este tipo de cosas. Y cuando indagamos un poquito más, nos damos cuenta que en la medida en que este sistema de pensamiento se ha ido metiendo en la sociedad, ha ido sacando de la sociedad el pensamiento y los principios establecidos por la palabra de Dios. De tal manera que este es un ataque primeramente a Dios, a sus principios rectores, y luego, por supuesto, a la familia y a la organización que Dios ha establecido en la familia. Por tanto, la verdadera solución se encuentra en volver a las Escrituras, volver a las fuentes, como dijo un humanista
del siglo XIV después de Cristo, volver a las fuentes escriturales para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros, pero no solo para conocerlas intelectualmente, sino para vivirlas, para practicarlas. Ya es tiempo que dejemos de retener cosas en la cabeza y empecemos a vivir lo que Dios ha dicho en su palabra. A partir del capítulo 5, versículos 22 al 33, el apóstol comienza a tratar de las relaciones familiares, enfatizando la importancia de la relación matrimonial como fundamento primordial para la correcta crianza de los hijos. Cuando el matrimonio es desfigurado y cambiado por caricaturas cambiantes y relativas, no se puede esperar que las relaciones entre padres e hijos puedan tener estabilidad y permanencia en el tiempo. Es imposible esperar que dichas relaciones se caractericen por la armonía y la paz. En otras palabras, si no existe una buena relación entre los padres en el matrimonio, es imposible pedir que exista una buena relación en la familia. Porque los hijos están viendo lo que nosotros hacemos, la forma en que reaccionamos, la manera en que resolvemos los conflictos, de tal manera que no va a ser posible, si es que el matrimonio es desvirtuado, si es que el matrimonio es relativizado, si es que los principios establecidos para el matrimonio son dejados de lado, de seguro nosotros vamos a comenzar a tener consecuencias complejas dentro del mismo hogar. Por tanto, la responsabilidad de los padres se ha deteriorado sistemáticamente a través de este cambio que se ha dado en el último tiempo. ¿Y qué es lo que ha perdido los padres? ¿Qué es lo que han perdido los padres? Es su autoridad. Su autoridad. En consecuencia, el apóstol Pablo va a establecer aquí, y eso es lo que yo quiero ver. No voy a hacer un desarrollo específico de versículo a versículo, sino quiero verlo con una visión más general y que podamos ver dos principios esenciales que ya el apóstol Pablo tocó en la relación entre esposo y esposa, pero desde la perspectiva ahora de la relación de los padres con los hijos. No haremos un análisis específico del texto, reitero, sino vamos a ver los principios rectores generales y nos vamos a dar cuenta que este es el problema básico por el cual la sociedad está cada vez destruyéndose a sí misma a través de la destrucción de la familia. El primer principio, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es una instrucción directa a los padres. Y es el principio de autoridad. Dios ha establecido diferentes autoridades en las diferentes esferas de la sociedad. Dios fue el que es la autoridad misma en sí y la que toda autoridad humana se deriva de su propia autoridad. El apóstol Pablo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y la autoridad más cercana, más íntima que nosotros tenemos es la autoridad que Dios dio a los padres sobre los hijos. Este principio es inviolable, es imposible que nosotros lo dejemos de lado. Tenemos una responsabilidad de ejercer nuestra autoridad en el seno de la familia. Versículo 4 dice, criadlos en disciplina y amonestación. Es decir, nosotros no podemos dar a otros esa responsabilidad, no podemos desligarnos de eso, no podemos conceder a otras personas esta responsabilidad que es propia de los padres. No son los hijos los llamados a juzgar la autoridad de los padres. No son los hijos los que deben cuestionar la autoridad de los padres. No son los hijos los que dicen, no, mi padre, yo lo respeto o no lo respeto. No es una opción. Son los padres los que deben ejercer autoridad sobre sus hijos. Y eso significa que nosotros estamos delante de Dios, primeramente como responsables de aquello. El mismo versículo 4 dice, al final, en la amonestación del Señor, hay un antecedente teológico respecto a esto. Pablo dice que son los padres los que deben criar a sus hijos conforme a normas dados por Dios. No a lo que ellos piensen, no a la influencia del feminismo radical que se ha producido en este último tiempo de la ideología de género, no de acuerdo a los principios que los sociólogos o los psicólogos nos están diciendo la manera en cómo debemos ejercer nuestra autoridad, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice.
Sin embargo, nosotros sabiendo esto intelectualmente, muchas veces nos permitimos ciertos relajos dentro de la crianza de nuestros hijos y no ejercemos la autoridad que debiéramos haber ejercido. Y entonces los hijos saben hasta dónde pueden estirar el elástico, saben hasta dónde pueden forzar la situación, saben vivir, por decirlo así, en la frontera, hasta que nosotros estiramos un poquito más y ellos hacen su propia voluntad. Y después empezamos a quejarnos porque nuestros hijos están yendo por mal camino. Hermanos, nosotros no podemos decir que no somos responsables. Esto es algo que Dios nos concedió y en consecuencia delante de Dios vamos a responder por lo que estamos haciendo. Este es un deber irrenunciable y no pueden ser traspasados, escuchen bien, a los profesores ni a la iglesia, ni al Estado. Este no es un deber que ustedes pueden traspasar y yo puedo traspasar a los profesores en el colegio, ni al Estado, ni a la escuela dominical de la iglesia. No, la escuela dominical no es responsable por la situación de sus hijos. Los profesores de escuela dominical, los que enseñan en la iglesia, los maestros, no son responsables de la situación de sus hijos. Aquí no dice que los padres deben dejar a sus hijos en la iglesia para que la iglesia los guíe y los críe. No dice eso, ¿cierto? Dice, padres, vosotros padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lamentablemente, con el paso del tiempo se ha ido tergiversando todo esto y en la práctica ocurre que esto no es puesto en obra en el sentido real, verdadero. Yo he escuchado mucho este principio que en el día de hoy se repite y qué bueno que se haya retomado porque durante mucho tiempo la iglesia funcionó en base al hombre y ahora entendió que debe funcionar en base a Dios porque Dios es el centro. Esto lo hacemos para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Yo lo escucho en todas partes. Pero ¿qué significa ese principio aplicado a la crianza de nuestros hijos? No pensamos mucho en eso, en los términos prácticos. ¿Qué es lo que implica que yo viva para la gloria de Dios? Que mi familia debe vivir para la gloria de Dios. Que yo debo ordenar mi familia para que viva para la gloria de Dios y cuando los hijos transgreden las normas establecidas por la palabra de Dios, aun cuando no sean creyentes, pero estando bajo el techo de nuestra casa, yo soy responsable. Yo soy responsable. Y si yo no tomo medidas, yo tengo que dar cuenta un día delante del Señor por esta situación. No son los padres los que deben ejercer correctamente la función. Son ellos, no la iglesia, no los profesores ni el Estado. Porque Dios nos dio esta función para criar a nuestros hijos y seremos entonces los padres los responsables finales de las consecuencias derivadas de no realizar nuestro trabajo en forma diligente. No hay nadie más a quien echarle la culpa. Y qué triste después cuando ya pasó el tiempo y vemos las decisiones erradas, equivocadas que tomaron nuestros hijos porque nosotros no aplicamos la disciplina y la amonestación que debíamos aplicar en el momento adecuado. Empezamos a soltar las riendas y entonces nos equivocamos. Este deber se debe ejercer conforme a lo dispuesto por Dios, donde la educación bíblica de nuestros hijos tiene un papel preponderante y superior. Es un papel el más importante probablemente en la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos. De ahí el énfasis del Señor y los principios escriturales deben ser las cuerdas invisibles que guíen en todo momento la crianza de los hijos. Ahora, no estamos hablando de formas, de estilos de crianza, porque cada uno, podemos decir, tenemos diferentes formas de criar. Hablamos del fondo, hablamos de lo que realmente la palabra de Dios nos dice. Si los principios dados por Dios, de la responsabilidad, de la autoridad que Dios nos concedió, están siendo aplicados o no en la familia, estamos hablando de eso. Del fondo, del contenido, no de la forma necesariamente. Queridos hermanos, cuando un hijo viola sistemáticamente los principios dados por Dios en el seno de su hogar, donde usted es autoridad puesta por Dios, en ese contexto, usted es responsable delante de Dios. No olvide nunca eso. Usted es responsable delante de Dios.
Y si de verdad se ha propuesto vivir para la gloria de Dios, es su responsabilidad entonces conducir su casa. Si hacemos una encuesta en términos generales en la iglesia chilena, vamos a reducirlo o a una iglesia local, cualquiera que sea, independiente de cualquiera que sea, nos vamos a dar cuenta de un hecho y vamos a constatar un hecho de la causa que probablemente muchos de los hijos de nuestros creyentes, de los creyentes, de los hermanos de la iglesia, están viviendo lejos de Dios y muchas veces producto de que nunca nosotros le colocamos reglas de conducta, de convivencia dentro de nuestros propios hogares. Puede parecer algo trivial y casi natural para muchos que las normas de Dios sean violadas, particularmente en este tiempo, cuando la influencia de estas nefastas ideologías se está metiendo fuertemente al seno de la iglesia. Puede parecer como algo normal, pero no es normal para el mundo cristiano. No es normal. Hay varias excusas que se pueden dar en este sentido y yo las he escuchado muchas veces en el transcurso del ministerio. La excusa puede ser teológica, por ejemplo, y esta es bien pensada. Mis hijos no son creyentes, por tanto yo no puedo obligarlos a hacer aquello que no harán porque no conocen al Señor. Es una excusa teológica. Mis hijos no son creyentes, por tanto yo no puedo obligarlos a hacer aquello que no harán porque no conocen al Señor. ¿Verdad que parece una buena excusa? Pero, estimados hermanos, no elimina eso mi responsabilidad que como autoridad tengo de fijar los límites y los principios por los cuales se deben comportar mis hijos mientras permanecen bajo mi techo. Yo tengo la responsabilidad de colocar normas. Si yo no coloco normas dentro de la casa, no voy a dar alguna excusa después cuando el Señor me pida cuentas por la manera en que yo ejercí esa autoridad que Él me concedió en el seno de la familia. ¿Cuántas veces he visto a personas, a hermanos, buenos hermanos de la iglesia, de las iglesias, diciendo, pastor, la verdad es que me duele el corazón ver a mi hijo lejos. Me duele el alma ver a mi hijo que no tiene ningún respeto por las cosas de Dios. ¿Cuántas veces he visto ese tipo de cosas? Pero cuántas veces también vemos la historia atrás y nos damos cuenta que cuando fueron a pedir algún consejo se les dijo, hermano, usted es responsable de su hijo y tiene que colocar normas en la casa. Y ellos miraron con una cara extraña diciendo, ¿por qué él se mete en mi vida? ¿En mi familia? Yo soy el responsable de mi familia y yo hago como quiero. Muchas veces uno, lamentable y tristemente, se encuentra de que las personas empiezan después a escudarse en las demás personas o en las situaciones puntuales de una determinada situación o circunstancia, pero no en el hecho de que ellos conocían las normas que Dios había establecido. Porque cuando hablamos de creyentes de años, no hablamos de personas ignorantes respecto a lo que Dios ha revelado en su palabra. Hermanos, esto es un tema crucial, fundamental. La segunda excusa puede ser la tradición. Conozco a muchos que han obligado a sus hijos a asistir a la iglesia desde pequeños y cuando son grandes ni siquiera se congregan, dice, y viven como quieren. Yo no cometeré ese error, pastor. Por tanto, si mis hijos quieren, van a la iglesia y si no lo desean, está bien. No los presionaré. Conversó conmigo una excelente creyente, una muy buena hermana que vino y me dice, pastor, estoy preocupado. Ya sé que me queda poco tiempo ya de vida. ¿Sabe? Yo tomé a mis hijos desde pequeños, desde que nacieron y los llevé a la iglesia. Y un día mi hijo me dijo, mamá, tú me presionaste para ir a la iglesia, así que yo no quiero ir nunca más a la iglesia ahora. Entonces nosotros decimos, ven, tienen razón, no hay que presionarlo. Tradicionalmente se ha hecho así y se han equivocado los que han hecho las cosas de esa manera. Yo le dije, hermana, ¿usted enseñó a sus hijos bíblicamente? Y me dice, sí, pastor. Y yo también los llevé a la iglesia en forma constante. Bueno, puede partir tranquila. Usted hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Sus hijos son responsables ahora.
Pero que no sea que nosotros lleguemos a un momento en la historia de nuestra vida cuando miremos atrás y digamos, si yo hubiese colocado reglas, mis hijos serían distintos. Sabemos que Dios es soberano en la salvación, por supuesto que sí, pero yo soy responsable y Dios utiliza mi obediencia a sus principios al ejercer la autoridad para también guiar las cosas correctamente. Yo no puedo excusarme en esto. La tercera excusa puede ser pragmática. Conozco a hijos de creyentes que se han casado con inconversos y luego sus cónyuges se han convertido y hoy son buenos cristianos. En una ocasión alguien me dijo, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo que mi hijo pololee con un inconverso? Hermano, porque la Biblia lo dice. Y me dice, pero resulta que cuando mi mamá se casó con mi papá era inconverso. Entonces yo no veo ningún problema porque después él se convirtió. Eso es pragmatismo. Resultó, dicen. Entonces sigamos haciéndolo así y quede el principio escritural. Quede el principio escritural. Lo que esa chica no había visto en ese contexto es que ella misma había tenido un matrimonio y había fracasado y ahora tenía otro matrimonio y estaba a punto de fracasar. Es decir, muchas veces damos excusas en función del pragmatismo. Si esto resultó es bueno, si no resultó no es bueno. No, hermanos, nosotros no somos pragmáticos, nosotros vivimos en función de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y si nosotros transgredimos eso, entonces estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Que Dios tenga misericordia al obrar en el corazón de alguien para llevarlo al arrepentimiento, no nos autoriza bajo ninguna circunstancia a violar un claro principio de las Escrituras. No nos autoriza. Hermanos, si miramos nuestra vida, nuestra misma familia, ¿cuántos de los hijos de nuestros hermanos creyentes están en relaciones con gente, con hijos, o sea, con personas que no son creyentes? No, pero no importa, porque son buenas personas. La Biblia no dice que sean buenas personas. La Biblia dice categóricamente que nosotros, los creyentes, debemos unirnos con creyentes. Punto. Entonces sí, podemos buscar la vuelta, podemos alivianar todo lo que queremos las cosas, pero no podemos hacerlo sin transgredir la norma de Dios. Hermanos, después, ¿con quién nos vamos a quejar si nuestros hijos tomaron malas decisiones? He conocido a personas que tomaron decisiones de esa naturaleza en contra de lo que les enseñaron sus pastores claramente y hasta el día de hoy derraman lágrimas por lo que pasó. Y se duele su corazón. Y están tristes porque nunca su matrimonio se ha consolidado adecuadamente porque ellos no quisieron obedecer en su momento y hoy día pagan las consecuencias. Nosotros como padres somos responsables y no podemos echarle la culpa a nadie. No hay excusa para nosotros al respecto. Una cuarta excusa puede ser emocional. Y esta la he escuchado mucho. Yo conozco a mi hijo y confío en él. ¿Qué me viene a decir usted, pastor? Si yo lo conozco desde que nació. Es un buen hijo. Es una buena hija. Y la verdad es que yo sé que va a hacer lo correcto. Yo sé que aunque le dé permiso para ir a alguna fiestecita, se comportará bien. Yo sé que si sale con amigos hasta las 3 de la mañana, él no va a hacer nada malo, aunque los demás lo hagan, él no lo va a hacer. Esa es la típica excusa emocional. Yo coloco mi amor paternal por sobre la realidad. ¿Y qué es lo que estoy desconociendo? El claro principio escritural que dice que la necedad está pegada al corazón del muchacho. Eso yo lo desconozco, lo paso por alto. Que dice que el chico nació depravado desde que fue engendrado en el vientre de su madre. Me refiero a depravación moral total, ¿cierto? Que dice que su inclinación natural es hacia el pecado y cada vez que tenga la oportunidad, la opción, va a tomar ese camino y va a seguir el pecado.
Eso yo lo paso por alto completamente. Total, mi amor es más importante. Cuando nosotros estamos equivocando el concepto de amor, cuando el amor bíblicamente dice otra cosa. Este es uno de los problemas que se da una y otra vez. ¿Cuántas excusas presentamos? Pretendiendo que de esa manera nosotros vamos a estar bien. Como dice el dicho popular, con Dios y con el diablo. Y no se puede estar bien con ambos. No se puede. Hermanos, es tiempo de dejar de conocer cosas simplemente. Buena y sana doctrina, que es bueno que la conozcamos porque por ahí empieza el cambio, pero necesitamos vivir de acuerdo a eso. Necesitamos vivir de acuerdo a eso. No. El principio de autoridad que Dios ha establecido sobre los padres y que nos ha dejado, nos ha concedido, implica una tremenda responsabilidad que debemos asumir. ¿Sí o sí? Y saben, hay una cosa más que es importantísima. Cuando la Biblia nos llama a ejercer nuestra autoridad sobre nuestros hijos para criarlos en disciplina y amonestación del Señor, hay un antecedente teológico importante. ¿Cuál es? El Padre de los padres. ¿De qué manera entonces tengo que hacerlo, pastor? Bueno, conozca a Dios, su carácter, y vea cómo Él hace con sus hijos. El Señor nunca pasa por alto la transgresión a uno de sus principios por parte de sus hijos. Los consuela, los anima, los perdona. ¿Ejerce misericordia en ese sentido? Por supuesto que sí. Pero también disciplina. Ahí está el Padre perfecto. No tenemos que mirar a otro lado. No tenemos que ir a buscar a la psicóloga A, B o C para pedirle consejo de la manera en que debemos criar a nuestros hijos. No necesitamos ir donde alguien cierto experto en familia, como en el día de hoy hay tantos expertos que aparecen por todos lados en los sistemas sociales de administración del Estado, para decir de qué manera tenemos que hacer. Ellos han demostrado su fracaso absoluto. Necesitamos volver a las Escrituras y mirar a nuestro Padre y entender cómo Él actúa con nosotros, la manera en que Él hace las cosas, y saber que debemos ejercer esa autoridad sobre nuestros hijos. El segundo principio que vemos aquí, en términos generales, es el principio de sujeción, que ya lo vimos en el caso de la mujer respecto a su esposo, pero este tipo de sujeción aquí en cuanto al hijo es diferente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Y ahora me voy a dirigir a los muchachos, a los hijos que están aquí presentes. Este principio es el hermano gemelo del anterior. Autoridad y sujeción. La autoridad correctamente ejercida en el seno de la familia del padre para con su mujer y de los padres para con sus hijos implica necesariamente la sujeción o sumisión de unos para con otros. En el caso puntual específico de los hijos para con los padres. Pablo dice, obedeced. Contextualmente, sométanse a sus padres. La voluntad de Dios está claramente revelada en las Escrituras a este respecto. De hecho, la violación a este principio era severamente castigada por la ley de Moisés. Era severamente castigada. Yo quiero que vayamos, por favor, a un texto de Deuteronomio, capítulo 21, en el contexto de las leyes civiles que se ejercían en ese tiempo, versículo 18 al 21. Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a las puertas del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad,
Este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Qué tremendo. De esa manera, la ley de Moisés establecía que se debía tratar a un hijo contumaz y rebelde, a alguien que se rebelaba una y otra vez sobre la autoridad de sus padres y no se sujetaba, no se sometía a su autoridad. En el día de hoy, la situación ha ido a otro extremo. Ya recién vimos las estadísticas que mencionan en este estudio que hicieron, la manera en cómo los hijos se están rebelando una y otra vez a sus padres. Cómo inclusive están golpeando a sus padres. O los están insultando. O están agrediéndolos verbal o físicamente. Eso uno lo ve permanentemente y tiene que ejercer disciplina para que las cosas puedan ir de una manera distinta. Lamentablemente, las consecuencias que se derivan de aquello son terribles. Querido joven que estás presente en el día de hoy, en este momento, no creas que tu rebelión contra la autoridad de tus padres pasará desapercibida a los ojos de Dios. Nunca, bajo ninguna circunstancia, creas que esto va a ser así. Rebelarse contra la autoridad de tus padres es rebelión directa contra Dios, porque ¿quién colocó a tus padres como autoridad? Es Dios. Él ha establecido la autoridad en el seno de la familia y tú no tienes ningún derecho a cambiar la norma de Dios. No tienes ningún derecho a hacerlo. Aunque la sociedad te diga que tienes miles de derechos. No tienes derecho a cambiar las normas que Dios ha establecido. Puedes rebelarte, pero las consecuencias también van a venir acompañando aquello. Muchos han constatado por experiencia las terribles consecuencias de violar o burlar la autoridad de sus padres. Si tú eres hijo de padres creyentes, no tienes ninguna excusa, puesto que conoces la voluntad de Dios al respecto y no podrás escudarte en subterfugios humanistas o sociológicos. Quizás en la universidad te están enseñando una serie de cosas relacionadas con la manera de vivir, con la manera de pensar, quizás en el mismo seno de la familia, y que vienen de la sociología, vienen de la psicología, vienen del humanismo, contrario a Dios. Eso no vas a poder darlo como excusa un día delante de Dios. Es imposible. Las normas del hombre son normas que nacen en un corazón depravado y pecaminoso, que necesita redención. Y esa gente que enseña esas cosas en la universidad es la que está produciendo muchos rebeldes en esta sociedad. Y tal parece que entre más humanismo tenemos nosotros presentes en nuestras universidades y en la preparación de profesionales que posteriormente están trabajando en la sociedad, más terrible es la condición de la sociedad en la cual vivimos. Y eso lo podemos ver cada día. Es tremenda la destrucción de hogares. Yo escucho a mis hijos cuando llegan del colegio y cuentan cuánto porcentaje de sus propios cursos son de familias destruidas, de niños, compañeros de familias destruidas, absolutamente destruidas. Chicos que a los 12 años y a los 13 años andan fumando marihuana ya en los colegios. Este tipo de cosas, queridos hermanos, queridos padres y queridos hijos, este tipo de cosas es lo que produce una sociedad sin Dios. Y ustedes tienen el privilegio de estar en una iglesia, y tienen el privilegio de escuchar las normas de Dios, y tienen el privilegio de conocer al Dios de la Biblia. No echen por tierra la única brújula que les va a conducir por el camino recto. No la echen por tierra. No piensen que esto es algo que quizás los está ofendiendo ahora, pero no los va a ofender el día de mañana cuando ustedes vean que tomar la decisión que Dios ha establecido en su palabra es la mejor decisión del mundo. Van a vivir de una manera distinta. Y lo digo porque viví 28 años en el mundo, hermanos. Viví 28 años en el mundo pensando que yo era el dueño de mi vida. Y lo único que hice con mi vida fue destruirla.
Y si no hubiese sido por la misericordia de Dios, no hubiese sido reconstruida. Y así también tú, joven, que piensas que puedes vivir como quieras, que puedes quebrantar las normas de tu hogar, que puedas pasar por alto la autoridad de tus padres, cuidado, porque las consecuencias van a ser nefastas. Tuviste el privilegio de nacer en una familia cristiana, el tremendo privilegio, ni siquiera tú te imaginas eso. Yo no nací en una familia cristiana. Y si no tomas en cuenta lo que Dios está diciéndote hoy, las decisiones erradas que tomes hoy van a tener consecuencias para siempre. Recuerda, no es el Estado el que dictamina la forma en que los padres e hijos se deben relacionar. No es el Estado. No es el Congreso Nacional el que dictamina la forma en que deben relacionarse hijos con padres. No es el poder legislativo, no es el poder ejecutivo. No. Es Dios, el soberano del universo. Es el dueño de nuestra vida. Es aquel que ha enviado a su Hijo, amándonos tanto para que muriese en la cruz por nosotros. Para que pudiera sacarnos de nuestra necedad. Para que cambiara y transformara nuestro corazón y entonces nos inclináramos delante de Él en adoración al cielo. El que nos dio una familia. El que nos colocó dentro, en el seno de esa familia, para que pudiésemos honrarlo y glorificarlo a Él. Y si no lo honramos y glorificamos a Él, nosotros estamos viviendo en forma equivocada y con consecuencias eternas. Por medio del sistema educativo, se quieren cambiar o reemplazar las claras normas de Dios. Pero no será el hombre el que pueda hacer aquello sin consecuencias. Padres e hijos deben trabajar juntos, donde cada uno cumple su responsabilidad, propendiendo a la unidad, al fortalecimiento de la familia, cuyos principios rectores solo pueden ser dados por Dios y ya han sido dados por Dios en las Escrituras. Dios es el autor de la familia y el único que tiene el derecho y la autoridad para decir cómo hemos de vivir. Dios es el único. Hermanos, muchachos, chicos, jóvenes, tu amigo o tu amiga no tiene ni idea cómo debe vivir. Cómo debe vivir. Ellos tienen la misma edad que tú. Ellos no saben lo que es lo que viene después. Ellos ni siquiera han pensado en las consecuencias. Y la mayoría de esos amigos y amigas que están en el colegio no son de familias cristianas y te van a llevar por un camino totalmente equivocado. Porque ellos no saben, no conocen el camino recto. Tus padres que son creyentes, sí lo saben, lo conocen. Y tú lo conoces porque te han enseñado las Escrituras. Sométete a tus padres. Y en esa sumisión a tus padres tú te estás sometiendo al Dios de los cielos. Y qué bueno es estar a los pies del Señor. Porque Él no solo nos va a proteger, a guiar y a conducir por caminos rectos, sino también nos va a llevar a su gloria un día. Que es mucho más importante que el disfrute que en el día de hoy aparentemente puedes tener en este mundo. El principio de autoridad es nuestra responsabilidad como padre. El principio de sujeción es la responsabilidad de cada uno de los hijos. Hermanos, si hay alguien que puede cambiar esta sociedad desde la perspectiva correcta de las cosas, es la iglesia. Pero si la iglesia misma no está viviendo de acuerdo a los principios dados por Dios en su palabra, entonces no hay dónde acudir. ¿Dónde más podemos ir? Necesitamos volver a la palabra de Dios, pero no al conocimiento meramente, sino a la práctica, a la vivencia de esa palabra en nuestras relaciones interpersonales. Los padres amando a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. La mujer sometiéndose al varón, al esposo, como la iglesia se somete a Cristo. Los hijos sometiéndose a los padres, porque ese es el orden dado por Dios, y los padres ejerciendo su autoridad sobre sus hijos.
más allá e independiente de lo que alguien le pueda decir que es bueno o que es malo. Dios solamente sabe qué es lo que es bueno y lo que es malo. Vivamos de acuerdo a las normas que Dios nos ha dado. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos a ti, Señor, que eres el autor de la familia, que eres el constructor de la familia, que eres quien ha establecido también los principios por los cuales la familia ha de regirse. Señor, tu palabra es la única que es verdad absoluta. Todo lo demás son conjeturas, especulaciones del corazón humano. Todas las demás cosas que nosotros vemos en nuestro entorno, Señor, tienden a destruir la familia. Pero tú eres el único que edifica familias sólidas. Y Padre, queremos pedir perdón cuando como Padre no ejercemos la autoridad que tú nos has delegado. Cuando pasamos por alto, Señor, las cosas porque simplemente a veces nuestras emociones, Señor, están guiando más nuestra familia que los principios rectores de tu palabra. Y queremos, Señor, rogar por aquellos muchachos, los chicos que son nuestros hijos, que están, Señor, siendo criados dentro de un contexto de una familia cristiana, que vienen aquí a la iglesia, que escuchan tu palabra, que son confrontados por ella. Que, Padre, tu gracia pueda obrar en sus corazones y les lleven arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo. Y ellos puedan entender que ese es el mejor lugar donde pueden estar, los pies de Cristo, confiando exclusivamente en su sacrificio suficiente en la cruz. Señor, danos de tu gracia para vivir de esa manera, no solo conociendo tu palabra, sino viviendo tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.